nombre es Mateo Díaz Quintero, residente de medicina interna de primer año. Mi asesor fue el doctor Fabián Jaime. Voy a hablar de la incidencia de adenocarcinoma de esófago en pacientes con reflujo gastroesofágico no erosivo en 3 países nórdicos. Entonces, iniciaré con una introducción sobre la enfermedad, luego hablaré del artículo, haré el análisis típico, las conclusiones y abriré discusión con los docentes. Entonces, para empezar, vamos a hablar de este caso clínico, un paciente de 37 años, sin antecedentes de importancia, que consulta por pirosis y sensación de reflujo gastroesofágico. En ocasiones, el paciente se automedica un inhibidor de bomba de protones y al examen físico no se encontraron ninguna alteración. Se realizó una endoscopia digestiva superior de manera particular, la cual no reporta hallazgos relevantes y el paciente dice que previo a esta endoscopia no se automedicó inhibidor de bomba de protones. Entonces, de acuerdo a este caso clínico, surge la pregunta de cuál es el riesgo de presentar adenocarcinoma de esófago en un paciente con síntomas de reflujo con una endoscopia digestiva superior que no presenta alteraciones. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad. La definición es el reflujo gastroesofágico es una condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico asciende hacia el esófago y genera síntomas o complicaciones asociadas. Y objetivamente, una endoscopia que presente erosiones o una pH-metría que, digamos, que se correlacione con síntomas de reflujo. Entonces, en cuanto a la epidemiología del reflujo gastroesofágico, no tenemos como unos datos generales contundentes. Sin embargo, encontré esta revisión de Colombia, donde en nuestro país la prevalencia estimada fue del 11,98%, la ciudad de Barranquilla con la mayor prevalencia y Bogotá con la menor, y a nivel mundial tenemos una prevalencia del 14,8%, donde el 2,5%, donde el país que presenta menor incidencia de esta enfermedad es la China con el 2,5%, y el país con mayor incidencia de esta es Grecia. Esta tabla o esta figura la saqué del estudio de la revisión que hicieron los autores del artículo que vamos a presentar el día de hoy, donde vemos en color rojo oscuro los países con mayor incidencia. Tenemos la India, tenemos Grecia, Polonia. Los países con menor incidencia, como ya había hablado anteriormente, en color beige, a la China. Y en Latinoamérica tenemos solamente reportes de Brasil, Uruguay, Argentina y México, y vemos que en esta zona que está de color gris, que sería nuestro país, no hay reportes para este metaanálisis. Entonces, hablando en general de la incidencia de cáncer, tenemos que el cáncer de esófago no es de los cánceres más comunes, está ubicado en el 9º puesto. Sin embargo, la incidencia de mortalidad de esta enfermedad oscila más o menos en el 7º puesto, con un 5,5% detrás del cáncer de mama. Es decir, pues es una enfermedad que no es desapercibida a la hora de presentarse, no pasa desapercibida a la hora de presentarse. Entonces, voy a hablar de la fisiopatología. Entonces, el reflujo gastroesofágico se genera por una barrera gastroesofágica que funciona mal. Esta barrera está comprendida por el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. Este mal funcionamiento de la barrera va a alterar el aclaramiento del esófago, va a generar mayor exposición al ácido del estómago, generar daño de mucosa. Por lo tanto, este daño de mucosa va a activar la cascada inflamatoria, y esta perpetuación de la cascada inflamatoria podría generar factor de riesgo para iniciar algún tipo de neoplasia. Y en general los contribuyentes de esta enfermedad son múltiples. Por lo tanto, esta enfermedad no se debe a una sola causa, porque hay algunos pacientes que pueden presentar disminución en la cantidad de saliva o pueden presentar disminución en el aclaramiento gástrico. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo de la enfermedad, hacia la derecha las comorbilidades y hacia la izquierda los factores de riesgo asociados a esta. Entonces, el antecedente familiar, se ha demostrado que en gemelos monocigotos da más que en gemelos dicigotos. La correlación con algunas enfermedades gastrointestinales como la dispepsia o el colon irritable. En cuanto a los factores demográficos, teniendo con el signo más los que están asociados y con el signo menos los que no, las embarazadas, los pacientes mayores de 40 años, los pacientes con sobrepeso, índice de masa corporal mayor de 30, y el nivel educacional no estaba relacionado según esta revisión. En cuanto a las conductas, el uso de cigarrillo, el consumo de alcohol y alguna terapia farmacológica como la nitroglicerina o los anticolinérgicos están relacionados con la enfermedad y no están relacionados, no encontraron una relación para ponerla ahí
sería el consumo de anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal o el consumo de café. Y en cuanto a las comorbilidades, mencionaría algunas. Pueden tener dolor abdominal, pueden tener disfagia, dispepsia, síntomas gastroesofágicos como asma, como tos, como ronquera, como dolor en el pecho, entre otros. Entonces los síntomas se dividen en típicos y atípicos, donde tenemos los típicos que serían la acidosis, la regurgitación, la cialorrea, y los atípicos tenemos las náuseas, una digestión lenta, una saciedad precoz, vómito, dolor en el pecho, ronquera, globus faríngeo, dolor faríngeo, etcétera. Entonces, en cuanto al diagnóstico, no tenemos un gol estándar para esta patología, por lo que tenemos, bueno, por lo que tenemos que armarnos de diferentes ayudas diagnósticas. La principal es una historia clínica, una adecuada anamnesis, un examen físico. En los pacientes sin factores de riesgo o sin signos de alarma se pudiera realizar una prueba con inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. Eh, Algunos pacientes se les deberá mandar endoscopia digestiva superior, que ya más adelante les mostraré las indicaciones, y cuando tenemos dudas en los pacientes con endoscopia digestiva superior sin alteraciones y seguimos con la duda de que el paciente está presentando esta entidad, pues deberíamos realizar una monitorización, bien sea por una cápsula por telemetría o una sonda transnasal. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar una endoscopia en estos pacientes? Entonces, inicialmente, cuando tenemos un tratamiento de 8 semanas con inhibidor de bomba de protones y el paciente no mejora, entonces deberíamos esperar por lo menos 2 a 4 semanas para realizarla. También en los pacientes que tienen dolor en el pecho, que se descartó enfermedad cardíaca como diagnóstico diferencial de reflujo, deberíamos mandar telemetría a los pacientes con una endoscopia normal y con síntomas sugestivos de reflujo gastroesofágico. Y finalmente, los pacientes que tengan signos de alarma, es decir, el paciente ingresa con signos de alarma a la consulta y no deberíamos hacer la prueba de medidor de bomba de protones por 8 semanas, sino que se debería enviar la endoscopia de una vez y los síntomas de alarma pueden ser pérdida de peso, hemorragia gastrointestinal, anemia y también los pacientes que presentan múltiples factores de riesgo para esófago de Barrett, como lo son la hernia diafragmática mayor de 5 centímetros, la obesidad, la raza caucásica, entre otros. Entonces, los hallazgos endoscópicos, que es, digamos, como el punto que habla este estudio, donde dicen que un reflujo erosivo versus no erosivo podría o no generar adenocarcinoma de esófago, pues dentro de la literatura que encontré, la manera de diagnosticar la esofagitis o la erosión esofágica se realiza con la escala de Los Ángeles. La escala de Los Ángeles presenta 4 grados, donde el grado A y B son lesiones que no se extienden entre la parte superior de los dos pliegues de la mucosa, pero la grado A tiene una longitud menor a 5 milímetros y la grado B tiene una longitud superior a 5 milímetros. En cuanto a las clasificaciones grado C y grado D, tienen una extensión más allá de la parte superior de los dos pliegues de la mucosa, pero la grado C tiene una extensión menor al 75% de la circunferencia esofágica. A su vez, la grado D tiene una extensión mayor al 75% de la circunferencia esofágica. Entonces hice una revisión de algunos consensos. Entonces, para diagnosticar reflujo gastroesofágico erosivo, no solamente decir que es grado A, B o C, sino que de acuerdo a la clasificación tenemos ciertas conductas a realizar. Entonces, del consenso de Lyon dice que la evidencia concluyente de reflujo en las pruebas esofágicas incluye una esofagitis erosiva grado C y D de Los Ángeles, con un esófago de Barrett o una estenosis péptica. Miren que no habla ni de la clasificación A o B. En cuanto a esta revisión de la Organización Mundial de Gastroenterología, ellos dicen que los pacientes con esofagitis Los Ángeles grado A deberían someterse a más pruebas para diagnosticar esta enfermedad. Por lo tanto, una esofagitis con una erosión grado A pues, no es solamente diagnóstico endoscópico, sino que requiere más paraquímico. En cuanto al consenso de Porto, vuelven y dicen que una esofagitis grado 6 grado, un esófago de Barrett y una estenosis péptica y los síntomas persistentes hacen probablemente un diagnóstico de esofagitis. Sin embargo, si los pacientes continúan con síntomas y a pesar de la utilización de inhibidor de bomba de protones, debería realizarse una impedenciometría con una pH-metría. Y finalmente, pues las últimas guías del 2022 de la ACG nos hablan de que la esofagitis Los Ángeles A no hace diagnóstico, o sea que requiere más paraclínica. La esofagitis Los Ángeles B
pudiera ser diagnóstico, pero si está tratada con inhibidor de bomba de protones y el paciente responde a esto. Entonces, dicen que el diagnóstico de reflujo con una endoscopia se hace a partir de un nivel mayor a C en la escala de Los Ángeles, es decir, escala de Los Ángeles C, D, esófago de Barrett o estenosis péptica. Y el diagnóstico del reflujo gastroesofágico no erosivo debe ser con ausencia de inhibidor de bomba de protones mínimo 2 a 4 semanas. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues no me voy a detener mucho acá, pero pues los pacientes deben de perder peso, la última comida debería ser 2 a 3 horas antes de acostarse, los pacientes deben dejar de fumar, evitar algunos alimentos desencadenantes, elevar la cabecera de la cama, el manejo médico representado, los inhibidores de bomba de protones y la cirugía ya de acuerdo a las indicaciones de la misma. Entonces ahora voy a hablar del artículo y de lo que realizaron los autores para llegar a las conclusiones finales. Entonces ellos inician hablando de la definición de reflujo que es similar a la que les presenté al inicio. Dicen que ocurre en el 20% de los adultos en países de altos ingresos y vemos que este estudio fue realizado en países de altos ingresos. Este porcentaje no es despreciable. El principal factor de riesgo, el reflujo gastroesofágico es tomado como el principal factor de riesgo de adenocarcinoma de esófago. El hallazgo más común en las endoscopias es que la endoscopia sea normal y quieren examinar el riesgo de adenocarcinoma en pacientes con reflujo no erosivo, teniendo en cuenta que el que más se relaciona con adenocarcinoma es el reflujo erosivo. Entonces, en cuanto a los métodos, esto es un estudio de corte poblacional que se hizo a partir de registros del sistema de salud de estos tres países, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Ellos obtuvieron aprobaciones de juntas de ética, inspecciones de datos y entidades gubernamentales para extraer estos datos. Entonces, el periodo del estudio comprendió entre el 1 de enero de 1987 y culminó el 31 de diciembre del año 2019, donde el que empezó fue Finlandia, le siguió Dinamarca en el 95 y luego Suecia. Las tres revisiones terminaron en años similares. Finlandia terminó un año antes, que fue en el 2018. Entonces, ¿de dónde sacaron estos pacientes? Entonces, lo sacaron de registros hospitalarios o ambulatorios y este registro debería ser realizado por un médico que corroborara este hallazgo. Los pacientes debieron de tener una endoscopia digestiva superior al principio, le dieron un tiempo de 12 meses y realizaron una nueva endoscopia digestiva 12 meses después y desde ese momento iniciaron el estudio. La cohorte tiene registros vamos a ver, pues va a hablar de eso, porque tiene registros de cáncer y de muerte, y los códigos en los que se basaron fueron diagnósticos relacionados con reflujo, con adenocarcinoma y con procedimientos como la endoscopia. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión? Entonces, en cuanto a al brazo de corte, de la corte de reflujo no erosiva, incluyeron un paciente que tuviera un hallazgo normal de una endoscopia digestiva superior, que fuera mayor de edad, mayor de 18 años, que no podía tomar medicamentos antirreflujo y tenía que tener una endoscopia digestiva superior a los 12 meses después de la endoscopia inicial que fuera normal. En cambio, la corte de reflujo erosivo solamente tomaron en cuenta a los pacientes que presentaran este hallazgo. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron similares en ambos brazos del estudio. Los pacientes con excluyeron pacientes con endoscopia digestiva superior previo al estudio. También los pacientes que tenían ya diagnóstico de cáncer de esófago, de estómago o esófago de Barrett al inicio del estudio. Pacientes menores de 18 años o mayores de 90 y en ese transcurso de tiempo del año de la endoscopia índice hasta la endoscopia después de los 12 meses no podían presentar pues, cáncer de esófago porque lo sacaban. Entonces, ¿qué buscaron o en dónde buscaron los autores? Entonces hicieron una búsqueda con los diagnósticos CIE y CIE7, con criterios que ya les mencioné ahorita, diagnósticos de adenocarcinoma de esófago, reflujo gastroesofágico o procedimientos. Y todos los códigos fueron identificados a través de registros nacionales de cáncer. La manera como de no perder el seguimiento de estos pacientes era pues que la identificación durante todo ese tiempo, pues ellos iban buscando la identificación y no se perdía en ese caso. Entonces, ¿qué análisis estadístico hicieron? Ellos tomaron un índice de incidencia estandarizada, entonces
Jaime me dice que podría también mencionarlo como un RR de incidencia estandarizada, con un intervalo de confianza del 95%, evaluaron los cambios en los índices de incidencia estandarizada en 5 periodos: el periodo inferior a un año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 31 años. Y en cuanto a los subgrupos, tomaron en cuenta las variables demográficas de edad, sexo y periodo calendario. Entonces el seguimiento fue el siguiente: hicieron la endoscopia índice, luego de la endoscopia índice hicieron una nueva endoscopia a los 12 meses, y los criterios de finalización del estudio fueron que el paciente presentara cáncer, que el paciente falleciera, o obviamente que finalizara el estudio a los 31 años después. Los resultados, entonces ellos tomaron una muestra de 4.860, 4.800, 486.556 pacientes, disculpe. Y en la cohorte, tomaron entonces el brazo de la cohorte no erosiva, fue de 285.811, y en la cohorte erosiva fue de 200.745. Entonces, las características de la población y de la tabla 1, una media de diagnóstico de adenocarcinoma de 6.3 años, la edad de los pacientes, la media de edad de los pacientes era de 59 años, había mayoría de mujeres, y en la media de diagnóstico del adenocarcinoma fue 6.2 años. Ok. En cuanto a la incidencia de adenocarcinoma en pacientes con reflujo no erosivo, tenemos que apareció que las mujeres pudieran tener un hallazgo estadísticamente significativo que pasó la unidad pudiendo interpretarse como que fuera un factor de riesgo para presentar reflujo, para presentar adenocarcinoma en este caso. Sin embargo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes en este brazo fueron mujeres, se consideró un error aleatorio. Pero si vemos los demás RR de incidencia estandarizada, vemos que la gran mayoría cruza la unidad, por lo tanto son no estadísticamente significativos. Entonces podríamos decir que este factor de riesgo no se relaciona con presentar adenocarcinoma de esófago. En el brazo de los pacientes con adenocarcinoma de esófago erosivo, encontramos que más o menos empezaron a presentar la mayoría de casos entre 1 y 9 años, pero en todos los grupos el RR fue mayor a 2 y el intervalo de confianza fue superior a la unidad, mostrando así que el reflujo gastroesofágico erosivo se relacionaba con la aparición de adenocarcinoma de esófago. La figura 1 muestra una línea no punteada de color azul, representando los pacientes con reflujo gastroesofágico con erosión, y vemos que a medida que pasaron los años de seguimiento, la incidencia de adenocarcinoma de esófago iba aumentando. Pero en el brazo de los pacientes que no tenían erosión, la línea punteada de color amarillo, vemos que a lo largo del seguimiento esto no aumentó. Entonces la discusión: los hallazgos principales que encontraron fue que no había mayor incidencia de adenocarcinoma en pacientes con reflujo gastroesofágico no erosivo, y se corrobora que los pacientes con reflujo gastroesofágico erosivo tienen una incidencia mayor de este tumor. Entonces, ellos en la discusión hablan de sus fortalezas. Ellos dicen que esto es un diseño basado en la población, tiene un tamaño de muestra considerable y un seguimiento de 31 años, que es más que suficiente para descartar o aprobar este diagnóstico. Y las limitaciones: ellos pudieran tener una confusión residual o desconocida porque no manifiestan otros factores de riesgo como obesidad, fumadores, los que les mencioné ahorita. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas son también comorbilidades asociadas al reflujo, esto puede, digamos, no ser muy relevante porque igual no se dio la aparición del adenocarcinoma. También tuvieron posiblemente un sesgo de detección porque los pacientes con reflujo gastroesofágico con más síntomas, pues se les va a hacer más endoscopias, pero vamos a ver al final que tampoco hay un aumento en la incidencia del adenocarcinoma. Tampoco informaron la gravedad de los síntomas y no excluyeron otros diagnósticos diferenciales como la hipersensibilidad esofágica o el reflujo gastroesofágico eosinofílico. Entonces, a continuación voy a hacer el análisis de acuerdo a las guías FAMA.
Entonces, para determinar qué tan grande fue el riesgo de sesgo, tomé en cuenta estas tres preguntas. Entonces, la primera es, ¿los pacientes eran similares en cuanto a factores pronósticos que se sabe son asociados al desenlace? Pues realmente no, porque no teníamos otros factores de riesgo, solamente teníamos el hallazgo endoscópico. Sin embargo, dado que la población general no tiene el factor de riesgo de reflujo gastroesofágico y nuestra enfermedad sí lo tenía, parece ser que no, que esta no asociación con adenocarcinoma de esófago no se debe a variables de confusión. Otra pregunta es, ¿fueron similares las circunstancias y métodos para detectar el desenlace? La respuesta es sí. Los pacientes fueron extraídos de una base de datos grande de registros de adenocarcinoma de esófago y esofagitis. Por lo tanto, es poco probable que exista un error diferencial en la detección del desenlace. El seguimiento fue suficientemente completo, pues se considera que sí fue suficientemente completo porque no consideramos que hubieran muchas pérdidas, teniendo en cuenta que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, comparando con la incidencia de mortalidad de cáncer, pueda pasar desapercibida a los autores o a los códigos IDES que pongan en las historias clínicas. Bueno, entonces para mirar cuáles son los resultados, entonces qué tan fuerte es la asociación entre la exposición y el resultado y qué tan precisa fue la estimación del riesgo. Entonces vemos acá que la asociación, la exposición a reflujo gastroesofágico no erosivo no mostró asociación con presentar en 31 años adenocarcinoma de esófago. Y en este otro ejemplo, en el brazo de pacientes con reflujo gastroesofágico erosivo, vemos que si hubo una asociación, entonces pues digamos que tenemos una asociación débil en cuanto a este hallazgo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar los resultados a la atención del paciente? Entonces, fueron los estudios, los pacientes del estudio y su manejo similares a los de mi práctica. Entonces, pues evidentemente no, porque estos pacientes eran nórdicos, estaban en un sistema de salud distinto y con comorbilidades desconocidas. El seguimiento fue lo suficientemente largo, pues es un seguimiento de 31 años, que es más que suficiente para evaluar desenlaces de mortalidad o cáncer de esófago. Y puedo utilizar los resultados en el manejo de pacientes de mi práctica. Yo creería que depende, tenemos que individualizar los casos porque esto es una población distinta, en un sistema de salud distinto, con factores de riesgo asociados desconocidos. No tenemos estudios previos en nuestro país que hablen de esta asociación. Vimos que en nuestro país hay pocos reportes. Este estudio también ratifica que el paciente que encontremos con un reflujo gastroesofágico erosivo deberíamos considerarlo riesgoso y hay que hacerle un seguimiento. Y también tenemos que tener en cuenta que en esos países pues parece ser que la endoscopia es una ayuda diagnóstica muy accesible. En cambio, en nuestro medio, por ciertas circunstancias administrativas, pudiera ser no muy accesible. Entonces, para concluir, eh, tenemos que el reflujo gastroesofágico erosivo se ratifica como un factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago. Sugiere buena práctica enviar endoscopia a los pacientes con factores de riesgo para, o signos de alarma para presentar adenocarcinoma de esófago. En los pacientes que presenten una endoscopia digestiva superior normal y no tenga factores de riesgo, se pudiera considerar no solicitar una nueva porque pues tenemos este estudio que no relaciona la enfermedad con la aparición del adenocarcinoma y el hallazgo de reflujo gastroesofágico erosivo y no erosivo requieren ayudas diagnósticas complementarias para poder hacer su seguimiento y aplicación de la escala de los ángulos.